entonces vamos a orar y nos vamos con esta clase número 6. Nuestro Dios grande y poderoso, te bendecimos, Dios, te decimos que te amamos y que te deseamos en esta noche para que tu presencia nos acompañe, nos bendiga, nos dirija y para que, Señor, tu palabra nos hable hoy día. Gracias por mis hermanos que toman de su tiempo, de su ánimo. Gracias por todo lo que estás haciendo en sus vidas y lo que ellos podrán hacer después, en muchas otras vidas. Los bendigo en tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, clase número 6 y hoy vamos con la segunda parte del profeta Amós. Es evidente entonces que los profetas de Israel hablaron violentamente, hablaron fuertemente. Es evidente que cuando nos enfrentamos a la literatura de los profetas, nos causa bastante sorpresa lo duro que es el mensaje. Y en estos 3 capítulos de Amós, del capítulo 3 al 6, encontramos 5 mensajes para explicar las razones por las cuales vendría juicio sobre Israel. Y nuevamente digo que para entender bien a los profetas hay que captar estas características artísticas que ellos usan, arte literario, para expresar su mensaje, que es al mismo tiempo arte homilético. Recuerden que ellos eran predicadores principalmente, y estoy seguro que no pusieron por escrito todo lo que predicaron. Pero aquello que predicaron y pusieron por escrito tiene la característica de ser inspirado por Dios y por eso ha quedado como palabra de Dios para nosotros. Sin embargo, todo lo que ellos dijeron, lo dijeron en esta forma homilética, o sea, en forma de predicación, para que quedara bien grabado en los corazones de los oyentes. Y usaron estos medios tan importantes de números, de palabras, sonidos de palabras, figuras, imágenes, metáforas y tantas otras cosas que existen en el lenguaje y que nosotros generalmente no usamos, porque es como muy rebuscado o si no, lo vemos en los libros, pero no en la forma normal de hablar. Pero si ustedes se fijan, en los predicadores, también hoy, se usan estas estructuras. Usamos ejemplos, usamos ilustraciones, usamos, qué sé yo, los famosos 3 puntos, vamos a usar un número par de puntos o un número impar y entonces ponemos énfasis en el centro, entonces qué sé yo, hay distintas estructuras para preparar un mensaje de manera de lograr un mayor impacto. Los profetas hicieron eso constantemente. Aquí 5 mensajes y que dije la vez pasada, podría ser, no es absolutamente seguro, pero podría ser que fuera una relación con los 5 rollos del Pentateuco, ya que ellos se basaron muchísimo en el Pentateuco para hablar. Aunque el juicio era inevitable, había oportunidad para arrepentirse y aplazarlo un poco en el caso de la nación e incluso de evitarlo en el caso de los individuos. Y eso era sumamente importante de tener en cuenta. Pero en definitiva, el gran problema era que estaba caído el tabernáculo de David. Y eso también es una figura de lenguaje. El tabernáculo de David, la choza de David, la casa de David, está caída. El reino está dividido y la preponderancia de David, que a través de él vino la unción de Dios sobre la monarquía, y entonces eso es una cobertura para la nación, estaba derrumbado. En Judá había muchísimos problemas y Amós habla contra Judá también. ¿Y para qué decir de Israel? El reino del norte, que no solamente se había dividido, se había separado, sino que además los reyes hacían puros desastres. Entonces ese es el gran problema y Amós lo menciona hacia el final del libro. Déjeme aplicar un poco esto para nosotros. La gran diferencia que se ve entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en la forma de escribir de algunos autores del Antiguo Testamento, específicamente los profetas, ha hecho pensar a más de una persona que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obras y en el Nuevo Testamento por gracia.
A más de una persona incluso le ha dado la impresión de que como que hay dos dioses diferentes, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. El del Antiguo es severo, lleno de juicio, es un Dios duro. Y el del Nuevo está lleno de gracia, es un Dios benevolente, un Dios buena onda, ¿no es cierto?, que siempre da otras oportunidades y cosas así. Entonces, el punto que quiero recalcar es que es tan importante conocer al verdadero Dios. ¿Cómo es Dios en realidad? Hermanos míos, nosotros hemos hecho muchas veces una especie de caricatura de Dios. Si nos ponemos a hablar del Dios como el Dios del Antiguo Testamento, un Dios con predicaciones fuertes, duras, con mucho juicio, ¿no es cierto?, es porque no tenemos claro el por qué aparece así. El por qué los profetas tuvieron que manifestar la ira de Dios, el hastío de Dios de esa manera. Y si creemos que en el Nuevo Testamento, por el contrario, eso es lo interesante porque está lleno de gracia, y entonces incluso algunas personas me han dicho a mí, pastor, usted debería enfatizar muchísimo más la gracia, el que Dios nos ama, el que Dios nos cuida. Si la vida ya es suficientemente difícil, está llena de problemas en el trabajo, en todas partes, la violencia, que más encima en la iglesia nos hablen, qué sé yo, de ojo, que hay juicio también, que Dios puede disciplinar, como que no cuadra, pastor. Pero hermanos, hay un Dios. Es uno solo el Dios en el que creemos. Y tenemos que entender a través de toda la revelación cómo es Él auténticamente. Y si hay un momento en que Dios tiene que hablar de esta manera a través de los profetas es porque hay una razón. Y esa razón está en su esencia, en cómo es Dios, en su pureza, en su santidad, en su justicia. Y que en el Nuevo Testamento nos viene persiguiendo la gracia por la encarnación de Cristo, eso no lo puede poner en duda nadie, pero ¿significa que el Señor Jesús jamás habló de que vendría juicio? ¿O dijo, no, están equivocados, todo el Antiguo Testamento pasó de moda y ahora, no, haga lo que quiera, Dios es súper bueno y lo va a perdonar? Eso tampoco es una visión adecuada del Nuevo Testamento. Entonces, conocer a Dios es fundamental. Y todos estos cursos que estamos haciendo de Biblia tienen ese gran objetivo. Al final estudiamos Biblia para conocer a Dios, no para conocer la Biblia. ¿Entiende? La Biblia es la revelación de Dios. Entonces, a través de todo lo que vamos aprendiendo, vamos completando un cuadro de Dios. Y podemos llegar a ser un discurso de Dios. Eso es lo que significa la palabra teología. Necesitamos toda la revelación para tener una imagen completa de nuestro Dios maravilloso. Bien, seguimos entonces. El primer mensaje de estos 5, por haber quebrantado una relación única con Dios. Ese es el problema que Amós grita. Ustedes tienen una relación única. Dios jamás escogió a otro pueblo para hacer la alianza que nosotros tenemos. Dios jamás escogió a otra gente para dar las promesas que nos ha dado a nosotros. Tenemos una relación única y ustedes la han quebrantado, la han desperdiciado. Entonces, en los versículos 3 al 6 de Amós aparecen 7 ejemplos para mostrar que no se podía evitar el juicio. Y estos ejemplos los alcanzamos a mencionar en la clase pasada, pero vale la pena que los repasemos brevemente ahora. Son 7, otra vez la abundancia de estos números tan importantes. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Entonces, a través de estas comparaciones de causa y efecto, que son 7 y por eso destacan tanto, llega a ser algo completo. Por medio de estos 7 ejemplos, Amós nos dice,
Siempre que hay una causa, habrá un efecto. Y entonces, después de escuchar esto una vez, uno dice, bueno, ¿qué querrá decir? Segunda vez, ya 7 veces, ok, aquí viene. Y viene algo duro, y viene algo completo. ¿Qué será lo que viene? Y uno intuye, por todo lo que ha venido diciendo antes, que nos va a decir, porque ustedes han quebrantado el pacto, causa, ¿qué es lo que viene? Juicio seguro. No hay forma de salvarse. Y entonces, ese resultado, lo dice Amós, lo resume a través de estos versículos, el 7 y el 8 del capítulo 3. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces lo que está diciendo Amós es, yo vengo a decir algo que no necesariamente me agrada, no es divertido lo que estoy haciendo, pero Dios ha hablado, tengo que comunicárselos. Hay una causa, Dios habló, hay un efecto, el profeta profetiza. Si el león ruge, ¿no va a haber temor? Pues ya rugió, ya les dije, el capítulo 1, rugió el Señor, algo va a pasar y se viene pronto. Y antes le había dicho, Dios primero revela lo que va a hacer y después lo hace, porque entonces nos da una causa y un efecto. Cada ocurrencia tiene un efecto asociado, es lo que trato de decir con las 7 anteriores. Ahora Dios estaba rugiendo por medio de su profeta Amós y el pueblo podía empezar a temblar. En la página 83 y 84 de su libro de los profetas, Profetas 1, les menciono 12 ejemplos en los cuales Dios habló a sus profetas y estos se cumplieron literalmente. 12 ejemplos previos a Amós o simultáneos en algunos casos. O sea, profecías cumplidas, pero de esta época. Y menciono esos ejemplos porque es el trasfondo. Amós está diciéndole al pueblo, Dios ha rugido, yo soy su parlante. Entonces comiencen a temer, porque ustedes saben nuestra historia. Cuando Dios ruge, pasan cosas. ¿Van a andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, ¿verdad? Si Dios ruge entonces, ¿pasará algo? Sí, tienen que decir todos. ¿Notan entonces este arte en usar cosas súper conocidas para decir cosas que tienen que quedar en la mente? Obviamente es un arte en medio de una predicación muy difícil, que nadie quisiera escuchar. Entonces, yo les ruego que esos 12 ejemplos en estas páginas que mencioné, ustedes los estudien con calma, porque son edificantes en ver la fidelidad de Dios, la precisión de las profecías, pero también son tristes porque, oye, tanto ejemplo, uno tras otro, y siguen en lo mismo. Dios ruge entonces, como dije, a través de sus siervos los profetas. En esta lámina número 5, Dios entonces había rugido a través de Amós, el pueblo podía comenzar a temblar. Y surge un concepto que es muy interesante, y aquí le puse otros versículos donde ustedes pueden encontrarlo también. Dios paga en persona. Es un concepto profético que nos dice, cuando Dios dice algo, Él no solamente manda a algunas personas a cumplirlo, Él se hace presente, toma la responsabilidad, Él dice, yo lo dije, yo lo voy a hacer. Él dice, yo sé lo que estoy haciendo y lo voy a completar. Él dice, yo tengo todo el poder para hacerlo, que alguien venga a decirme que no. Él se hace presente para cumplir sus promesas. Y es un temazo eso. Es algo para meditar definitivamente. Y enseguida Amós da una ilustración en el mismo capítulo que es temible. Dice en el versículo 12 del capítulo 3, así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. O sea, claro, quedaría algo de Israel. Pero ¿qué cosa?
cuando el león ataca y el pastor logra sacar algo, ¿no es cierto? Trata de hacer que las ovejas huyan, pero el león agarra algo, lo que puede quitarle, porque tiene que llevar evidencias al dueño del rebaño, de que fue realmente un león el que despedazó y no es el que se comió un asadito, ¿no es cierto? Tiene que llevar las evidencias, lo que logra rescatar, un pedazo de una pierna, un pedazo de oreja, algo. Eso es lo que quedaría de Israel. Otra vez, aunque es triste, es arte literario, arte homilético, porque dígame si no queda fuertemente clavado en el corazón esa imagen. Claro que sí. Por tanto, debían tener claro que Dios había revelado con claridad los cambios mayores que la historia de Israel había vivido. Y cada uno de estos cambios se produjo de manera precisa, sin importar si la profecía se cumplió poquito después de haber sido pronunciada o mucho tiempo después. Pero ellos tenían su historia y podían entonces darse cuenta. Ya en el siglo anterior vimos nosotros que estuvo, por ejemplo, Abdías, o estuvo Joel, y muchas de las cosas se cumplieron. Entonces conocieron los ministerios de Elías y Eliseo, saben de otros profetas y cómo Dios habla. Entonces era cosa de entender. Usa otra figura muy interesante, Amós, que es la de un pleito pactal. Es un término técnico. Se usa una palabra, es la palabra rib. Esta palabra, así suena en hebreo, significa pleito y se usa específicamente en relación con los pleitos de Dios para con su pueblo en términos de que el pacto ha sido quebrantado. Esto se usa muchísimas veces y se traduce de diferentes maneras en nuestra Biblia, pero es la palabra rib. Tengo pleito con Israel. En los versículos 13 al 15, Amós nos dice lo siguiente. Oíd y testificad contra la casa de Jacob. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Nota el ambiente de una corte? Aquí se levanta el acusador y está diciendo lo que va a pasar. Es un pleito pactal. ¿Y qué es lo que dice? Que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, o sea, al poder religioso. Y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Entonces lo que está diciendo acá es una figura de lenguaje. Otra vez estamos frente a una situación de arte, ¿no es cierto? Los cuernos del altar, tanto del altar de sacrificios que estaban en la parte de afuera del tabernáculo o del templo, y los cuernos del altar del incienso que estaba ya más hacia el interior, donde en realidad solamente podían entrar los sacerdotes, se usaban muchas veces como, digamos, el asiento de la misericordia. Era el lugar del poder. Los cuernos representan poder. Entonces ahí está el poder de Dios. Si el altar tiene cuernos, significa que el altar tiene el poder delegado por Dios para hacer aquello que el altar representa. El altar de sacrificios representa la sustitución. Alguien muere en mi lugar. ¿Es eso cierto? El altar tiene cuernos, tiene el poder para hacerlo porque Dios se lo delegó. El altar del incienso tiene cuernos, tiene el poder para que eso que se quema ahí represente las oraciones que llegan a la presencia de Dios. ¿Me entienden? ¿Se ve esto? Ok. Entonces, la gente cuando estaba en situaciones muy, muy complicadas, se aferraba a los cuernos del altar pidiendo misericordia.
Y cuando los cuernos entonces son cortados, ¿qué significa? El juicio viene y no habrá misericordia. Una figura dramática. Nuevamente, arte literario. Y para el oyente que sabe todo esto que les he dicho, la sola figura es espantosa. Así es que vayan notando, así escriben los profetas y así se entiende su mensaje y es profundísimo y es muy homilético. Así que si quieren saber cómo es un curso de homilética, solo leer los profetas uno ya se va haciendo una idea. Muy bien. Y también habla de las casas de marfil, todo eso. O sea, ¿por dónde va a comenzar el juicio? Por los ricos, sin duda. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Están más callados que... Segundo mensaje. El primero, entonces, viene el juicio, viene de manera dramática, viene sin misericordia. Segundo mensaje, por la opresión económica. Si el primero fue la razón por desperdiciar una relación única, la segunda va directo al grano de lo que Amós realmente predica con más fuerza que ningún otro profeta del Antiguo Testamento. El tema de la opresión económica, la injusticia social. Y llama a las mujeres de alta sociedad, las llama vacas de Basán. No tiene pelo en la lengua. Ya llamar vaca a una mujer no es muy bueno. Pero llamar las vacas de Basán. Basán era una región conocida por sus pastizales, donde se criaban vacas de la mejor calidad, y entonces eran todas muy gorditas. Esa es la idea. Entonces lo que está diciendo al compararla con las vacas de Basán es que ustedes mujeres, no ustedes, ellas, ¿no es cierto? Ustedes mujeres se han engordado por la rapiña de sus esposos que han oprimido al pueblo, han robado y robado, y ustedes, bien gracias, haciendo fiesta, comiendo a destajo, y sedentarias, son unas obesas como vacas engordadas por la rapiña de mi pueblo. Y es un mensaje muy potente. La ilustración ya es terriblemente ofensiva, pero nada más clara. Y entonces Amós usó acá algo que también es muy, muy importante y característico. Una tabla lo deja más claro. Obviamente Amós no presentó una tabla, pero lo que hace Amós es presentar estas cosas que entonces el lector que quiere entender esto las va apreciando y juntando. Y esta tabla nos va diciendo que Amós va punto por punto siguiendo las maldiciones del pacto mosaico. ¿Se fijan? Punto por punto. En cada uno de estos versículos, versículos 6, 7, 8, etc., uno puede hacer una comparación claramente con el capítulo 26 de Levítico, donde están las maldiciones del pacto, o con el capítulo 28 de Deuteronomio, donde está lo mismo, pero dicho en otra época y de otra manera. Entonces, esa comparación es notable. Y si ustedes ven en esta tabla, ¿cuántos temas usa para hablar del castigo que vendrá? ¿Los contaron? ¿Cuántos son? 7. ¿Tendrá algo que decirnos otra vez el número 7? Han profanado esto de manera total, completa. No queda otra que venga el juicio. El uso abundante del número 7 ya nosotros tenemos que empezar a captarlo. Aquí, en este caso, estos 7 son paralelos con el quebrantamiento del pacto mosaico. Fíjense una tremenda lección, y con eso voy a parar seguramente un momentito. Una tremenda lección es que los profetas predicaron sobre una base. Ellos no están predicando sus opiniones, no están predicando a partir de una corazonada, de lo que les tinca. No están predicando usando filosofías de por aquí y por allá.
Ellos predican sobre una base muy sólida, que es la palabra de Dios. La revelación que ellos recibieron la consideran tan poderosa que ellos se paran sobre la ley mosaica y pueden hacer un bosquejo de las cosas que fueron quebrantadas y por lo tanto los castigos que vendrían. Y esto es un tremendo modelo para el ministerio cristiano también. No hay diferencia en el ministro en ninguna época. Nosotros somos ministros de la palabra. Hoy en día florecen modas, ondas en las iglesias, ideas, énfasis en todas partes de maneras súper diversas. Hay iglesias que dicen incluso, yo voy por el lado de la alabanza porque la adoración es lo nuestro. ¿Quién dijo que eso puede ser así? ¿Quién dijo que alguien podría separar una cosa de la otra y decir, este es mi énfasis, esto es lo que a mí me gusta? Otras vienen de otras partes, generalmente de Estados Unidos, ciertas énfasis o modas, ¿no es cierto? La moda de la prosperidad todavía sigue pegando mucho. La moda de ciertas unciones que hacen cosas especiales, ¿verdad? Y no quiero ponerme a mencionar casos específicos, pero ustedes deben seguramente haber visto y algunas cosas en algún tiempo pudieron tener algún apoyo del Señor, pero otras cosas son chabacanerías que uno casi de verla dice, esto no es por dónde. Hermanos queridos, el ministro cristiano tiene un fundamento y si se aparta de ese fundamento ya no tiene razón de ser. No son nuestras ideas, no es nuestra buena onda, no es nuestra generosidad lo que va a hacer que la iglesia avance. Y les digo con fuerza, en la medida que nosotros transformemos la iglesia en nuestras ideas, nuestra buena onda, nuestro altruismo, nuestra generosidad, nuestro qué sé yo qué, no vamos a contar con el respaldo de aquel que dio la revelación de cómo se hacen las cosas. Esto que estoy diciendo, y voy a hacer esta aclaración, suena mucho a las iglesias, a las viejas iglesias conservadoras que le temen a todo y que no quiere que nada pase en la iglesia y que cierran las puertas a todo lo que es cultura, modernismo, qué sé yo, incluso mover del Espíritu Santo, cualquier cosa. No creen ni en la luz eléctrica, ¿me entiendes? Son cuadrados, cerrados. No es lo que estoy diciendo. Nosotros somos carismáticos, creemos en el poder y en el mover del Espíritu Santo, creemos en la vigencia de todos los dones, creemos que sin los dones la iglesia no avanza, creemos en todas estas cosas, creemos en el poder de la imposición de las manos, en el poder de la oración, en la muchas cosas. Pero cuando dejamos de apoyarnos en la palabra revelada y empezamos a tomar modas, valga para todo, ministerio de niños, alabanza, predicación, ministración, oración de guerra espiritual, cualquier cosa que no esté fundamentado en lo que Dios realmente quiere, en el corazón de Dios, esa tergiversación aleja el verdadero poder y unción del Señor. Puede tocar emociones, puede hacer muchas cosas, pero no tiene el respaldo del Señor. Los profetas lo sabían bien, e incluso hicieron, en este capítulo es evidente la lista de relación con las maldiciones del pacto. Estos hombres conocían la palabra que predicaban. Predicaban apoyados en la Escritura. Quiero mostrarles algunos pasajes, algunos versículos. No los tengo aquí, pero ustedes los pueden buscar después en la casa. Yo se los voy a leer, porque los tengo aquí anotados y solamente le voy a escribir el pasaje, si ustedes quieren colocarlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Pedro lo dice, no, esto no es Antiguo Testamento, Pedro lo está diciendo. Tenemos esta palabra.
Estén atentos a ella. Hacemos bien si estamos atentos. No trate de cambiarla. Es una palabra poderosa, profética, segura. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Dice Pablo a su discípulo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. En la misma época de Pablo ya hay gente que está tratando de enseñar otras cosas. Y Pablo, una de las instrucciones que le dice al ministro que lo va a reemplazar a él, al que va a quedar en su lugar, le dice: cuídate, porque viene gente que predica otra cosa. Tú ten cuidado de que sigan con la doctrina correcta, que es la escritural, pues. Primera de Timoteo 1, en el mismo capítulo 1, pero en el versículo 10, habla de la sana doctrina. En Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 6, habla de la buena doctrina. En el capítulo 4, versículo 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Así ve Pablo esto. Fíjense que sin la adecuada palabra ni siquiera hay salvación. Así lo dice Pablo. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Si esto no es por nuestra buena onda, esto no es porque seamos muy generosos y amemos a la gente. Yo no he salvado jamás a nadie, ni podré hacerlo. El único Salvador es Jesucristo. La única sangre que borra los pecados es la de Él. Y la única manera de aplicar eso es por la revelación de la palabra, no a mi antojo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 y 3, y con esto termino esta parte. Que prediques la palabra, le dice Pablo a Timoteo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Época de Pablo, y uno dice: parece que está hablando de hoy, ¿o no? ¿Cuántos maestros se amontonan hoy con sus propias ideas? Y Pablo dice, son sus propias concupiscencias, lo que está en su corazón, lo que entonces de su corazón predican cosas. Algunas con buenas intenciones, otras con malas. No quiero juzgar las intenciones, dice Pablo, pero no es lo que necesitamos. A Timoteo le dice: ocúpate, predica, incluso reprende si es necesario, con paciencia, con doctrina. Así es que a mí me llegó mucho al ver esta tabla lo que significa en medio de la profecía un capítulo dedicado a decir: yo no estoy predicando mis ideas, ni siquiera mi arte literario es tan interesante. Lo que es importante es que predico fundado sobre la revelación de Dios. Dios lo dijo y lo va a cumplir. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Yo sí. Respecto a esa tabla, me queda claro, no es duda, pero podríamos decir que a cada pecado o por cada pecado viene un castigo específico. Puede que siempre que la gente pecó de un pecado tuvo la misma consecuencia, el mismo castigo. Por ejemplo, pecó de X y el castigo fue hambre. Ok, Josie. Tu pregunta es interesante y hace un salto que me gustaría tratar un poquitito. Amós capítulo 4 tiene una tabla, ¿no es cierto?, que es un paralelo entre la ley mosaica y la época de Amós.
Y de eso estoy sacando una aplicación al Nuevo Testamento, que es que la palabra de Dios sea nuestro fundamento. Como está, por ejemplo, en nuestro como somos, en el como somito, que estamos parados sobre la palabra. Eso es una aplicación. La pregunta de Jocelyn, ¿será que para cada pecado hay un castigo específico? Eso que tú estás preguntando en la ley mosaica, en efecto, porque está predicho de esa manera, en las bendiciones y maldiciones del pacto. Ahora, no cada pecado tiene algo específico, sino que más bien el quebrantar la ley en su conjunto atrae todas estas maldiciones, no una que otra. ¿Ya? Todas. ¿Esto se puede aplicar al Nuevo Testamento? No, porque en el Nuevo Testamento el pacto mosaico no está en vigencia, sino el pacto nuevo. Y entonces la relación de Dios con nosotros está en función a la revelación de este pacto, que es lo que vamos a estudiar en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Pero hay que ser cuidadoso en las aplicaciones que podemos hacer del antiguo al nuevo y las que no podemos hacer. ¿Me entienden? Descuidadamente podemos trasladar esto y entonces nos transformamos en predicadores del Antiguo Testamento en esta época. Y eso no va a ser bien. Estar parado sobre la palabra significa también entender los tiempos y la manera en que Dios ha cambiado la historia. Estamos en la época de la iglesia que no es la misma que la de Israel. ¿Ok? Todo esto son cosas que tenemos que ir aprendiendo, por ejemplo, en el curso de Método de Estudio Bíblico, pero aunque les enseñe, no sé, por supuesto no tengo tanto tiempo, la práctica, el hacerlo muchísimas veces, y para eso mientras estoy con vida, aprovechen de preguntar, mientras practican, ¿lo estoy haciendo bien? Y yo les puedo ayudar. Y van creciendo. Pero sin la práctica no va a resultar. Bien, paremos un rato, vamos a tomar un café y volvemos rápido, que me quedan varias láminas muy interesantes.